Buenas noches, doctora, compañeros. Mi compañera Victoria Martínez y yo, Erika Rentería, hablaremos sobre las aberraciones congénitas del metabolismo del cobre. El cobre es un oligoelemento que se encuentra en nuestro organismo de 100 a 150 miligramos, de los cuales el 90% va a estar depositado en el músculo y en el hueso, en el hígado y también en el cerebro. Lo obtenemos a través de la dieta y de acuerdo a datos de la OMS, la ingesta diaria recomendada va de 1 a 11 miligramos al día, pero realmente su ingesta ronda entre 0,6 y 2 miligramos. Entre las funciones del cobre encontramos la formación de tejido conectivo, el metabolismo del hierro, la formación de mielina, la formación de melanina, el funcionamiento de la glándula tiroides y también acción contra los radicales libres. Aproximadamente el 50% del cobre proviene de la dieta y es absorbido en el intestino delgado, en el duodeno. Dicha absorción se lleva a cabo gracias a los transportadores de ATP-7A localizados en los enterocitos. Luego, junto con la albúmina, llega hasta el hígado. Una vez ahí, se une gracias a la ATP-7B a la apoceruloplasmina para formar ceruloplasmina y es excretada en la sangre llegando así a tejidos periféricos. También, gracias a los transportadores ATP-7B, su exceso será eliminado por vía biliar y excretado en las heces. Las aberraciones congénitas del metabolismo del cobre tienen dos principales enfermedades, la enfermedad de Wilson y la enfermedad de Menkes. La enfermedad de Wilson es una alteración genética que produce una alteración en el metabolismo del cobre debido a una serie de mutaciones en el gen ATP7B que produce una acumulación de cobre en tejidos como ojos, hígado y encéfalo, produciendo un efecto tóxico. Fue, fue descubierto por primera vez en 1912 por el neurólogo Kynner Wilson, de ahí el nombre de la enfermedad de Wilson. Dicha patología es de herencia autosómica recesiva, siendo la mayoría de los pacientes heterocigotos. Aunque su presencia en dos o más generaciones de la misma familia sugiere una posible pseudodominancia, se ha observado que su frecuencia aumenta en poblaciones con consanguinidad. En el caso de que uno de los padres sea portador, tiene el 50% de probabilidad de tener un hijo portador o un hijo sano no portador. En el caso de que uno de los padres presente la enfermedad, tiene un 100% de probabilidad de que su hijo sea portador. Y si los dos padres son portadores, tiene un 25% de tener un hijo afectado, un 50% de tener un hijo portador y un 25% de tener un hijo sano. La enfermedad de Wilson se da por una mutación en el gen de la ATP7B localizado en la subbanda 3 de la banda 4 en la región 1 del brazo largo del cromosoma 13, con una longitud de 80 kilobases. Presenta un ARN mensajero de 7,5 kilobases que codifica para la proteína transportadora de cobre en los hepatocitos, la ATP7B, que presenta 1465 aminoácidos. Se reconocen más de 700 mutaciones en este gen, donde aproximadamente el 60% son mutaciones puntuales o cambio de sentido. Como este gen codifica la proteína de transporte ATP7B que se encuentra en los hepatocitos, al estar mutado no podrá codificarse y la absorción intestinal no será afectada. Será afectado una vez que el cobre llegue al hígado, ya que no podrá unirse a la apoceruloplasmina para ser excretado a la sangre y tampoco podrá ser transportado hacia la bilis para excretar su exceso, por lo que el cobre se empezará a acumular en los hepatocitos y una vez que sea tanta su acumulación saldrá de la célula y empezará a acumularse en otros tejidos, principalmente en el encéfalo y en los ojos. Las características clínicas suelen presentarse entre los 6 a los 40 años de edad. Para comprender la sintomatología que va a ir causando, hay que destacar que encontramos varios estadios. En el primer estadio, que corresponde a la etapa asintomática, hay que el cobre se empieza a acumular en el citosol de las células hepáticas. En el estadio 2, los pacientes se mantienen asintomáticos. Las células ya no tienen más capacidad para acumular cobre, por lo que será liberado a la circulación. Y aquí se pueden ver los valores sanguíneos de cobre alterados. El cobre total en suero puede salir bajo, mientras que el cobre libre en suero saldría alto. En el estadio 3 ya se observa la presentación sintomatológica, oftálmica, hepática y neurológica. Y si se instauró el tratamiento, algunos de los síntomas podrían ser reversibles.
Ya en el estadio 4, aquí el daño tisular llega a un punto de no retorno, es decir, ya sería irreversible. Los síntomas hepáticos se ven en un 40% de los casos. Pueden ir desde un aumento de las transaminasas hasta una cirrosis. Los síntomas neurológicos se ven en un 35% de los casos y esto se va a caracterizar por una serie de síntomas de carácter extrapiramidal y se va a tener afectado sobre todo el habla y la escritura debido a que va a aparecer un temblor en reposo, lo que recuerda a la enfermedad de Parkinson. También puede presentar al paciente convulsiones, corea, falta de coordinación, facies en cara y trastornos de la marcha. Los síntomas psiquiátricos se dan en un 20% de los casos y son más prevalentes en niños y en jóvenes. Y no es tan fácil elaborar el diagnóstico ya que tienen síntomas bastante inespecíficos, tales como depresión, comportamiento neurótico, cambios de personalidad y psicosis. Hay otro tipo de afectación que es la oftálmica, que sirve a su vez para establecer un diagnóstico claro, y es precisamente la aparición del anillo de Kayser-Fleischer, que es una acumulación de pequeños depósitos de cobre en la membrana de la córnea, y se observa como una pigmentación parduzca. Hay veces que a simple vista se ve, sobre todo en ojos claros, y no es muy normal que se vea en ojos oscuros y se puede observar con la ayuda de una lámpara de hendidura. Otra afectación es la catarata de girasol, la cual se produce por una acumulación de cobre en el cristalino. También existen otras alteraciones menos comunes, tales como alteraciones renales, cardíacas, musculares y digestivas. El diagnóstico de la enfermedad de Wilson está basado en un conjunto de pruebas y rasgos clínicos para los que se estableció un sistema de puntuación conformado por síntomas y pruebas de laboratorio, como es el anillo de Kayser-Fleischer, que si está presente tendríamos 2 puntos. Si hay síntomas neuropsiquiátricos, tendríamos 2 puntos. Si el cobre sérico se encuentra disminuido, tendríamos 1 punto. Si el cobre en orina 24 horas está aumentado, tendríamos 2 puntos. La ceruloplasmina sérica es uno de los estudios diagnósticos de la enfermedad de Wilson y si se encuentra en bajos valores, tendríamos 2 puntos. Si el resultado del cobre en la biopsia hepática con espectrofotómetro sale elevado, tendríamos 2 puntos. Si se observa cobre en forma de gránulos rojos con la tinción de ronanina, tendrá 1 punto. También se puede hacer la realización de un estudio genético del ATP7B, aunque es un poco complicado debido al número tan elevado de mutaciones que posee la enfermedad, pero si se encuentran mutaciones en los dos cromosomas 13 tendríamos 4 puntos y si se encuentra solo una mutación en un cromosoma tendríamos 1 punto. Si no se detecta ninguna mutación tendríamos 0 puntos. Con 4 o más puntos ya tenemos un diagnóstico probable. Si nada más tenemos 2 o 3 puntos, el diagnóstico es poco probable y si tenemos de 0 a 1 puntos, el diagnóstico sería improbable. El tratamiento de la enfermedad de Wilson se basa principalmente en un tratamiento farmacológico y no farmacológico. El farmacológico se basa en fármacos quelantes de cobre, que usamos la de penicilamina, que es el fármaco más potente en el tratamiento de la enfermedad de Wilson y el mejor conocido de los disponibles. Se trata de un metabolito de penicilina, que forma un quelante soluble con el cobre que hace que se elimine por la orina. Además de favorecer la eliminación del cobre, también posee otro efecto, que es la inducción de la metallotionina en el hígado. Esto permite que el cobre se fije mejor en el hígado y así reduce de forma indirecta su toxicidad. Su dosis es de 1 a 1.5 gramos al día en 4 tomas vía oral. La D-penicilamina se cambiará en el caso de que haya toxicidad grave o baja efectividad. Se puede cambiar por la trientina, acetato de zinc o tetratiomolidato.
Por otro lado, en el tratamiento no farmacológico es necesario la modificación de la dieta como tratamiento complementario, restringiendo alimentos ricos en cobre, tales como mariscos, vísceras como el hígado, chocolate, sobre todo si tiene grandes porcentaje de cacao, frutos secos y champiñones. Este tratamiento no es curativo, pero puede permitir la reducción o incluso desaparición patológica de cobre en determinadas zonas del organismo y pues obviamente va a ser un tratamiento permanente. Actualmente con tratamiento tiene una calidad de vida muy próxima a la de un individuo sano. Siendo una enfermedad permanente y de manejo diario, con 4 tomas al día, el apego del tratamiento adecuado puede volverse un problema, por lo que el paciente puede dejar de tratarse y la enfermedad puede deteriorarse progresivamente y volverse mortal, con un periodo de 2.6 años después del cese brusco del tratamiento. La enfermedad de Menkes es un trastorno multisistémico grave del metabolismo del cobre que se da por una mutación del gen ATP7A, donde hay una deficiencia generalizada del cobre. Esto es caracterizado por un retraso temprano en el crecimiento, el cabello ensortijado y degeneración focal cerebral y cerebelosa. Esta enfermedad tiene variantes de las cuales encontramos la clásica, intermedia, síndrome del cuerno occipital y neuropatía motora distal. El tipo de herencia de esta enfermedad es recesiva ligada al cromosoma X, por lo cual necesitaríamos los dos genes mutados para presentar la enfermedad y por esto se da más en varones. En este caso, en el que un hombre sea portador del gen mutado, no podrá pasar a sus hijos varones la enfermedad y solo podrá ser mujeres portadoras. En el caso de que la mujer sea la portadora del gen mutado, podría dar a 4 escenarios donde tanto el varón como la mujer podrían ser portadores o enfermos, pero también podría dar a 2 hijos sanos. En tanto a sus características moleculares, la enfermedad se da por una mutación en el gen ATP7A, que está ubicado en la subbanda 3 de la banda 3 de la región 1 del brazo largo del cromosoma X. Otra variante del gen también está localizada en la subbanda 1 de la banda 1 en la región 2 del brazo largo del cromosoma X. Se han reportado más de 311 mutaciones diferentes en la enfermedad, de las cuales de lesiones e inserciones corresponden a un 22%, de lesiones de largos segmentos de pares de bases 22%, duplicaciones en un 17%, mutaciones sin sentido en un 18%, mutaciones de corte y empalme en un 18%, siendo estas últimas dos las que dan lugar a fenotipos más leves de la enfermedad. También, según la función residual que tengamos del gen ATP7A, va a definir el fenotipo que vamos a ver. Si tenemos una función residual de 0 al 15%, va a dar el fenotipo clásico de Menkes. En 30% da lugar al síndrome del cuerno occipital y en 60 a 70% da lugar a neuropatía motora distal. Otras mutaciones que podemos encontrar en estas enfermedades es en el caso de la enfermedad de Menkes, un cambio de alanina por prolina en la posición 629. En el síndrome del cuerno occipital, un cambio de treonina a isoleucina en la posición 106 y en la neuropatía motora distal, igual un cambio de treonina a isoleucina, pero en la posición 994. Todas estas posicionadas en el mismo cromosoma. Hablando de su fisiopatología, el efecto que encontramos en esta enfermedad es que el cobre obtenido de la dieta que pasa al estómago y luego al intestino, normalmente el cobre puede pasar mediante ATP7A hacia la circulación para poder suministrar a las cuproenzimas que llevan a cabo su función. Pero en esta enfermedad, la mutación en este gen no permite que el cobre vaya a la circulación, por lo cual las enzimas no van a recibir el cofactor. La dopamina beta hidroxilasa no va a poder actuar en la regulación de la tensión arterial y termorregulación. La tirosinasa no va a poder hacer su función de producción de melanina y producción de hormonas tiroideas. La lisiloxidasa no va a poder formar el tejido conectivo correctamente
La citocromo-C oxidasa no va a poder producir mielina y la superóxido dismutasa no va a poder tener su función antioxidante. Para hablar del cuadro clínico empezaremos hablando de la variante clásica. El embarazo y el parto generalmente no son complicados y la mayoría de los pacientes afectados tienen medidas normales en nacer, pero al cabo de unos meses podemos encontrar las manifestaciones características de la enfermedad. Aún así, habrá neonatos en los que podemos observar ciertas manifestaciones, como hipotermia, cefalohematomas, ictericia, dificultad para la alimentación, prominencia frontal u occipital, que también la podemos observar en esta imagen, también las mejillas un poco más protuberantes, microcnatia y menos frecuentemente vamos a encontrar manifestaciones gastrointestinales, pero sí es común encontrar diarrea. Encontramos pectus excavatum en estos pacientes debido a las alteraciones en el tejido conectivo, hipotonía, y al nacimiento no van a ser, no vamos a encontrar anomalías en el cabello, pero al cabo de unos meses aparecerá la manifestación clínica más característica de esta variante, que es el pili torti. También podemos encontrar hipoglucemia en estos pacientes. Hablando de las manifestaciones neurológicas, la más común en este caso son las convulsiones epilépticas, pero pueden ser muy variadas. Las infecciones respiratorias son muy comunes en estos pacientes y suelen ser la causa de muerte. En la variante intermedia, pues va a ser una forma más leve de la forma clásica. Igual vamos a encontrar pili torti, piel laxa y articulaciones también, manifestaciones neurológicas, pero que van a ser mucho más eh, leves que en la forma clásica. Ataxia, disartria y discapacidades intelectuales leves. En el síndrome del corno occipital, que va a ser la forma más leve conocida de la enfermedad de Menkes, aparte de vamos a encontrar hernias umbilicales e inguinales, piel arrugada y floja, anormalidades en huesos planos y largos, como la osteoporosis, y el signo distintivo de esta enfermedad va a ser la exostosis simétrica de los huesos occipitales. También vamos a encontrar diarrea e infecciones urinarias recurrentes y la inteligencia en estos pacientes va a ser baja, pero a un límite normal. Otra variante de la que hablaremos es la neuropatía motora distal. Esta tiene la característica que no hay anormalidades metabólicas o bioquímicas relacionadas con el cobre. En estos pacientes no vamos a encontrar anomalías en el cabello, en la piel o en las articulaciones, ni tampoco niveles bajos de cobre o alteraciones en las catecolaminas séricas. Lo que vamos a encontrar va a ser debilidad muscular distal y atrofia de las extremidades inferiores, que después va a afectar las extremidades superiores. Va a haber una reducción de la sensación táctil y también una pérdida de los reflejos. Para el diagnóstico se utiliza el estudio de microscopio buscando pili torti. También se utiliza la medición de cobre durante 2 meses, donde los niveles normales van de 70 a 150 microgramos sobre decilitro, y la ceruloplasmina, donde los niveles normales van de 18 a 45 microgramos sobre decilitro. También se utiliza el análisis de catecolaminas, donde esperaremos encontrar concentraciones plasmáticas altas de dopamina, mayores a 100 picogramos sobre mililitro y bajas de noradrenalina debido a la deficiencia de la enzima dopamina beta hidroxilasa. En el caso del diagnóstico prenatal, este va a estar disponible para las mujeres que sean portadoras del gen mutado y va a ser mediante muestreo de vellosidades coriónicas y análisis de absorción de cobre en fibroblastos. Para el tratamiento se utiliza el histidinato de cobre, que va a normalizar los niveles de cobre y ceruloplasmina. Si se administra en una etapa temprana, puede prevenir los signos neurológicos y se va a prolongar la supervivencia del paciente, pero este va a ser inefectivo en pacientes que tienen una enfermedad muy severa. La esperanza de vida en estos pacientes es muy corta, va de los 3 meses y 3 años de vida, y el caso con mayor longevidad reportado que utilizó tratamiento suplementario sobrevivió 34 años, de los cuales 30 recibió el tratamiento.
Eso sería todo. Gracias.